Antes de ir al mensaje, lo que estamos viviendo en nuestras diferentes locaciones alrededor de la América Latina. Estamos abriendo ya nuestra quinta locación en Venezuela. Estamos felices de contarles esa noticia porque Dios está haciendo grandes cosas. Una nueva locación más en Quito. Ya tenemos 2 locaciones en Quito y la visión es poder seguir expandiéndonos en medio de la crisis. Mientras todos cierran, nosotros estamos enviando gente, plantando nuevas iglesias, y la visión es poder abrir una iglesia en Europa. Les pido que nos estén ayudando porque estamos a punto de enviar un matrimonio a España para poder comenzar una nueva iglesia, Calf Church, allá en España, en Barcelona. Estamos viendo, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que nos dé la posibilidad, los recursos para poder seguir expandiendo la visión y obviamente el reino del Señor. Y antes de ir a la palabra, me gustaría que pudiésemos orar. Acompáñame a hacer una oración y que podamos preparar la atmósfera para la palabra del Señor. Padre, te damos gracias y te pido en esta hora de que tú inclines tu oído a la oración de este lugar. Señor, sé que tal vez algunos estarán viendo este mensaje en forma diferida, pero tú eres el Dios que no tiene tiempo. Señor, y el mensaje que yo estoy compartiendo hoy llegará justo a tiempo para aquel que no necesite escuchar mañana, porque tú eres un Dios que se mueve en lo eterno, Señor, y allá en el Olam no existe el tiempo, y tú marcaste y señalaste, Señor, este mensaje para que alguien pudiese escuchar esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañen al libro de Nehemías capítulo 4, verso 15, y dice así: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Mira, desde ahí ya guarda esto en tu corazón. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Qué fue lo que entendieron? Ya va a entender usted lo que les quiero compartir. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Escucha esto, por favor, que esto es poderoso. Y en la otra tenían espadas, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El que hacía el barullo, ¿no? El que daba la alabanza estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de los otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Aleluya. Algo poderoso se nos viene, iglesia, porque la Biblia nos está enseñando en este tiempo del mes de los edificadores, en uno de los meses más esperados por mí, por lo menos, porque sabemos que algo poderoso va a ser edificado en nuestra iglesia. Recuerden que un apóstol es aquel que está llamado a edificar. Dice según el libro de Efesios capítulo 4, dice que nosotros estamos llamados a edificar, los apóstoles. Y a mí me apasiona el tema de edificar vidas, de trabajar en el corazón de la gente. Pero me llama mucho la atención algo. Nehemías no solamente está edificando, sino que se está construyendo, mientras en una mano tiene las armas para edificar, en la otra tiene armas para la guerra. La razón es la que les quiero compartir en este día, para que ustedes entiendan que cuando tú comienzas a edificar tu vida, siempre habrá oposición. Siempre se levantará alguien en tu contra que quiera detener lo que tú estás haciendo. Siempre va a haber alguien que quiera detener la obra del Señor, porque estamos edificando, haciendo que la gente crezca en su relación con Dios. La palabra oposición tiene varios significados: oponerse, contradecir, poner resistencia, tomar una postura contraria, enfrentarse. Quizás todavía no lo entiendes, pero vamos a ir profundizando. Nehemías capítulo 2 verso 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de allí 3 días, me levanté de noche
yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche, escucha esto, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Escúchame, Jerusalén había sido destruida. El rey Nabucodonosor había tomado la ciudad y había derribado los muros. Y luego dice la Biblia que el rey Darío ahora había conquistado, había tomado Babilonia y habían destruido prácticamente la ciudad de Jerusalén. Pero dice la Escritura que Nehemías se levantó con un anhelo. Dios colocó algo en el corazón de Nehemías. Nehemías debía restaurar los muros de la ciudad. Era la primera tarea. Luego vendría Esdras a restaurar el templo. Pero primero Nehemías debía reunir a la gente. Jerusalén había sido destruida, la gente había sido tomada prisionera, las personas que habían quedado estaban atemorizadas, habían venido los árabes y gente a tomar control de la ciudad. Y Nehemías recibe una palabra del Señor y Dios le provee los recursos a Nehemías. Y el rey le da las cartas a Nehemías para poder volver a Jerusalén a restaurar. Pero mira lo que dice la palabra. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días sin decir nada, Nehemías comienza a recorrer la ciudad. Dice que se mete por las puertas y ve las puertas quemadas, los muros derribados. Dice que ve los lugares que él conocía, los lugares hermosos de la ciudad están destruidos. Y la Biblia dice que Nehemías no le dijo nada a nadie y hasta ahí todo el mundo lo estaba recibiendo. Nehemías, venía el copero del rey. Venía el copero del rey y no había ningún problema. Hasta allí todo bien. El problema vino después, que 3 días después Nehemías les da a conocer a los principales, a la gente: he venido a restaurar los muros de Jerusalén. En ese momento se levantó la oposición. Porque cada vez que tú comienzas a edificar algo en tu vida, se va a levantar oposición en tu contra. Cada vez que tú quieres plantar algo, lo que Dios te ha enviado a edificar, se va a levantar oposición en tu contra. Vendrá de tu casa, de los tuyos, de los que tú más amas. Yo recuerdo el día que conocí al Señor. Ese día fue el día que mi familia se levantó en mi contra. Mi familia, mis cercanos, mi padre, mi madre, mis abuelos, todos mis tíos me miraron como un bicho raro porque yo había entregado mi vida a Jesús y les dije: ahora soy cristiano. Y ese momento significó que mi familia me rechazara, y esa es la realidad. Me dejaron de lado porque ahora yo estaba tratando de edificar una vida diferente. Esos días previos a que Nehemías dijese o comentase lo que vi, no hubo ataque. Escúchame, cuando tú estás haciendo lo que todos hacen, nadie te va a criticar. Las críticas vienen cuando tú te levantas a edificar algo conforme al plano del Señor. Cuando tú decides cambiar tu vida, probablemente vas a tener más oposición que cuando tú estabas en el vómito del mundo. Cuando tú estás ahí revolcándote en el pecado, nadie te dice nada, porque es lo normal, es lo que todo el mundo hace, es parte de la vida. Cuando tomas la decisión por Jesús es cuando se te levantan todos ellos, los que estaban callados, los que guardaban silencio frente a tu falta, frente a tu pecado, frente a tu error. Y ahora que tú estás envuelto en eso, no te dice nada. Pero cuando decides salir y moverte para buscar y servir a Dios,
En ese momento tendrás la oposición. Toda la gente que te amaba te dará vuelta a las espaldas. Pero lo que no saben es que algún día ellos te mirarán con admiración por lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo conozco a algunos aquí en la iglesia. Conozco a varios que cuando estaban en otra vida nadie daba un peso por ello. En realidad su vida valía muy poco. Pero ahora que están en Cristo, la gente, su misma familia los admira porque lograron salir de un lugar en el que todavía ellos son prisioneros. Así que quiero que me acompañe. Lo primero, número uno, cuando edificas una vida diferente se levantará oposición. Somos una iglesia diferente que genera influencia en el mundo para alcanzar familias para Cristo. Es parte de nuestra visión. Y eso significa que como somos diferentes, tenemos oposición. La gente, las críticas de las iglesias, para nosotros es pan de cada día. Estamos acostumbrados a que nos critiquen por nuestra forma de vestir, porque algunos usan tatuajes, porque recibimos cualquier tipo de persona en esta iglesia sin poner una traba al entrar. Y los abrazamos con amor y muchas veces nos critican por eso. Pero recuerdo una cosa, cuando Jesús compartía con los pecadores, la gente lo criticaba también. Jesús está edificando su reino. Y los mismos religiosos de siempre lo criticaban. Pero si mira, come con publicanos, se junta con rameras, con ladrones. Y Jesús no participaba de sus pecados, pero sí abrazaba al pecador. Eso es ser diferente. Y Jesús era diferente. Así que lo primero que debes entender, escucha esto, que cuando tú comienzas a edificar una vida diferente, vas a tener una oposición en tu contra. Gente se va a levantar en tu contra por causa de lo que estás haciendo. Segunda cosa, escucha esto, es importante. ¿Qué tipo de oposición tendrás? Es decir, yo tomo la decisión por Cristo, pastor. Ok, me propongo edificar una vida alineada al propósito de Dios para mí. Voy a tomar el diseño de Dios para transformarme en la mejor versión de mí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué va a pasar con mi vida cuando me transforme en la mejor versión de mí mismo? Te lo tengo que decir, no te voy a mentir, voy a decirte la verdad. La verdad es, gente que amas se va a levantar en tu contra para criticar lo que Dios está haciendo contigo. Y escucha esto, enfrentarás la burla y el menosprecio. Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horarita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Cuando Nehemías le dijo a los principales, Sanbalat, Gesem y Tobías, los más importantes de lo que había quedado de Jerusalén, la ciudad santa, dijeron: ¿quién es este tipo? ¿Qué se ha creído este pelafustán, este payaso? ¿Qué van a hacer? Se están rebelando contra el rey. Y sabes, cuando tú entregas tu vida a Jesús, tu familia se va a levantar en tu contra. Escucha esto. Van a decir que te estás rebelando contra la autoridad de tu padre, de tu madre. Lo que tu familia por años hizo. Cuando yo conocí al Señor, toda mi familia era católica, apostólica y romana. Y no eran esos católicos normales. Ellos iban a las misas. Yo participaba de las reuniones de los cultos católicos. Era parte, toda mi vida estudié en colegios católicos. Y cuando entregué mi vida a Jesús, me estaba rebelando contra el sistema de la familia. Estaba rebelándome contra lo que la familia me enseñó, contra mi padre, contra mi madre, contra mi abuela, mi abuelo. Porque eso fue lo que Sanbalat le dijo a Nehemías: se están rebelando contra la autoridad. Están haciendo una iglesia distinta. Esto no es normal. Una iglesia diferente. Valparaíso no puede ser, porque Valparaíso es la cuna del avivamiento. Una iglesia tradicional es la que funciona en esta ciudad. Y nosotros somos la oveja negra, el punto, la diferencia. Estamos edificando conforme al plano de Dios para nuestras vidas. Y a algunos no les va a gustar, pero debes estar listo para esto. Sanbalat le dice a
a Nehemías quiénes son esto que hacéis vosotros. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Te estás rebelando contra la familia? ¿Te estás rebelando contra un jefe? Porque muchas veces no puedes decir que eres cristiano en tu empresa, en tu negocio. Hay algunos uniformados que no pueden decir que son cristianos porque tienen un rechazo en su organización, en las Fuerzas Armadas. No se podía decir que eras cristiano porque si eras católico te recibían bien, pero si eres evangélico te reciben mal. Esa es la primera oposición que tendrás cuando tú decides edificar una vida conforme al diseño de Dios para ti. Y esta es la realidad. Nos estamos rebelando contra la autoridad. Yo les quiero decir algo y quiero que lo tengan muy claro. Si la autoridad del gobierno de nuestro país nos dijese que no podemos hacer esto, no podemos adorar a Dios, no podemos orar a Dios, no podemos leer la Biblia, sería el primero en rebelarme contra esa autoridad, porque esa autoridad no vendría de parte de Dios. Pero mientras nos dejen adorar, mientras nos dejen servir al Señor, estaremos listos para someternos a toda autoridad, porque toda autoridad está puesta por Dios. Pero cuando esa autoridad no contradiga la autoridad principal, que es la autoridad del Señor. Si el gobierno dice que podemos matar a los niños, eso no quiere decir que yo lo vaya a hacer. Me rebelo contra el aborto, porque es algo que la Biblia dice que está mal. No importa lo que tú creas o pienses, no importa lo que yo crea o piense, porque yo no tengo voz propia, porque mi voz solamente va a representar como representante de Dios lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice que es bueno y malo. Y eso es algo que a algunos no les va a gustar. Eso es algo diferente en este tiempo. Ponerte en la brecha y hablar a nombre de Dios es algo diferente en este tiempo. ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué tipo de oposición? ¿Se van a burlar de nosotros? Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los muertos del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a mí Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Es decir, escucha esto, es decir, ellos están burlándose del trabajo que hace Nehemías. Nehemías está intentando hacer un imposible. ¿Sabes? Mucha gente se va a burlar de tu vida cristiana. Pero si yo lo conozco yo lo vi cuando salía a carretear, cuando se portaba mal, yo lo vi cuando consumía las drogas y ahora se cree especial, es súper espiritual. No va a lograrlo, no va a hacer nada en la vida. Cuando yo tomé la decisión de ser pastor, yo recuerdo mucho que mucha gente nos criticó, a mí y a mi esposa. Dijeron: no, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a ser pastores? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a criar a sus hijos? Hasta el día de hoy Dios nunca nos desamparó. Es más, nos ha bendecido con abundancia. Porque cuando tú tomas la decisión por Dios, escúchame esto, Dios siempre va a respaldar. Cuando tú pones en el plano de Dios tus manos para edificar, en medio de toda la crisis que estamos viviendo, Dios nos ha bendecido poderosamente. ¿Y sabes por qué? Porque un día decidimos construir en la voluntad de Dios una vida que le agrade al Señor. Aleluya. Tercera cosa, enfrentamos las palabras y amenazas. Nehemías 4:14 y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Escucha esta palabra: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos cada uno al muro, cada cual a su tarea. Es decir, que cuando Nehemías entendió que cuando uno edifica,
siempre se levantará oposición. Nehemías dijo: estamos en una guerra permanente. Esta guerra nos va a parar. Mientras estemos construyendo el reino de Dios en esta tierra, se levantará oposición. Siempre va a haber gente que no le guste lo que estamos haciendo. Va a haber gente que no le guste nuestras canciones. Van a haber personas que no le guste cómo predico, cómo me visto, las cosas que digo. Siempre va a haber gente que se levante en contra tuya porque decidiste edificar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto es algo que tenemos que habituarnos. Esto es parte de nuestra vida como cristianos. Tendremos que trabajar con una mano y con la otra tendremos que defendernos. Es decir, que siempre estaremos en esa línea. Y Nehemías dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Cuando oyeron nuestros enemigos que estábamos claros de lo que estábamos haciendo, nos volvimos cada uno a lo que teníamos que hacer. Vamos a edificar. Vamos a levantarnos y vamos a construir la visión que Dios nos dio para levantar el reino de Dios sobre esta tierra. Vamos a alcanzar almas, vamos a ganar jóvenes para Cristo, vamos a abrazar familias y restaurar matrimonios. Y cuando el enemigo lo entendió, no tuvo ninguna otra cosa que hacer que amedrentarnos y amedrentarnos. Pero escúchame algo, estábamos preparados para pelear. Cuando vino la pandemia estábamos preparados para pelear. Y nuestra iglesia se puso de pie y comenzamos a hacer transmisiones online. Y el enemigo entendió que estábamos preparados para pelear. Iglesia, la vida de un cristiano es una batalla permanente. No va a parar, no te acomodes, no te sientas cómodo en lo que estás haciendo. Porque el enemigo vendrá detrás de ti. La Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y devorará al que no está atento, al que no está trabajando o edificando. Escucha esto, mira lo que dice aquí. Aleluya, aquí está. Los que edificaban el muro, es decir, yo, tú, alguien grite amén, por favor. Vamos, que se escuchen los gritos de los que están aquí. Alguien grite amén, por favor. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. La espada, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, la palabra. Escrito está. Jesús fue llevado al desierto por Satanás, y cuando Satanás le decía algo, Jesús sacaba una espada y le decía al diablo: escrito está. Satanás, escrito está. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios sobre tu vida. Hay una palabra de Dios sobre tu familia. Hay una palabra de esperanza sobre esta iglesia. Hay una palabra de Dios sobre esta ciudad. Hay una palabra de Dios sobre este país. Hay una palabra de Dios sobre este continente. Y esa palabra es la que queremos que se cumpla. Y edificaremos y trabajaremos en base a esa palabra que Dios nos ha entregado. Alcanzar familias para Cristo. Nehemías 4:16. Mira lo que dice. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Judá representa la alabanza. Y al lado mío, dice Nehemías, estaba el que tocaba la trompeta. Al lado mío estaba el que hacía ruido. ¿Sabe lo que significa la palabra alabanza? En la raíz hebrea alabanza significa hacer ruido. Alabanza significa en el hebreo hacer ruido. Y dice Nehemías: y el que estaba al lado mío era el que hacía ruido. El que estaba a mi lado era el que tocaba la trompeta. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían las espadas. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Sabe que yo entiendo esta palabra como algo profético? Quiero por favor que me escuches unos últimos minutos.
Viene un tiempo, iglesia. Estamos comenzando este mes a vivir un gran tiempo. Un tiempo de edificar. ¿Va a levantar su oposición? Claro que sí. ¿Se va a levantar el enemigo? Claro que sí. Prepárate para eso. Pero cuando se comience a levantar la oposición, también se levantará el poder de Dios para protegernos y defendernos. Y Nehemías les dice a todos los que estaban en aquel día: prepárense, el Señor nos va a librar, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a recompensar, Dios se va a encargar de nosotros. No nos amedrentemos, no nos preocupemos. Lo leí, creo, aquí. Me levanté y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestras hermanas, edificar por vuestros hijos, edificar familias, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando el enemigo se dio cuenta que lo habíamos entendido, nos volvimos a trabajar. Y el que estaba al lado era el que tocaba la trompeta. Aleluya. Y dice la palabra que cuando el de la trompeta hacía sonar el sonido, todos los que estaban trabajando, ¿me escuchan? Todos los que estaban trabajando venían donde estaba Nehemías y el que tenía la alabanza, y se reunían para adorar. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Nos ha permitido volver a nuestras casas por casi 6, 7, 8 meses, no lo sé ya. Nos permitió regresar a casa para edificar, ¿me están escuchando?, a nuestros hijos, para tener tiempo con nuestras hijas, con nuestros nietos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, para edificar nuestras familias, para volver a unirnos. Dios nos permitió restaurar los muros que nos protegen. El enemigo se levantó, pero no fue más poderoso que la promesa que Dios nos había dado. Y dice la palabra que cuando lo entendió Nehemías y lo entendieron los enemigos, ellos volvieron a trabajar a la obra. Hermano, Dios te está llamando a poner tus manos en la obra del Señor. Y el que estaba al lado era el que tocaba la trompeta. Aleluya. Y junto a mí, el que tocaba la trompeta. Y cuando Nehemías tocaba la trompeta, todos los que estaban trabajando venían y se congregaban en un lugar solo para adorar. Ese es el tiempo que se nos viene ahora. El tiempo en que sonará la trompeta de la adoración, de la alabanza. Y podremos reunir a toda esta iglesia, a todo este remanente, este pueblo, en un solo lugar para adorar al Señor y declarar a Dios que su victoria está sobre nosotros. Iglesia, gracias. Les quiero dar gracias por seguir la señal, por no desconectarse, por mantenerse conectado a la visión de esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto que la iglesia ha crecido. Podemos decir que tenemos gente en muchas ciudades de este país, en muchos países de este continente y en Europa y en muchos lugares. Alemania, España, Suecia, Londres, Inglaterra, en el norte, en el sur. Dios hizo de las suyas y en su plan perfecto dejó que tiráramos la semilla, y ahora es tiempo de edificar eso maravilloso que Dios nos entregó. Así que manos a la obra. Necesito gente aquí. Hay que ponerse las pilas, hay que ponerse a trabajar. Gente lista para trabajar con una mano en la pala y con la otra mano en la espada. Listos para pelear y edificar. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu
hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos son nombres, nada se iguala a Él. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuosos son nombres, majestuosos son nombres. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuosos son nombres, nada se iguala a Él. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre. Su palabra dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Vamos a cantar al Rey. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Vamos a cantar al Rey. Los cielos se claman, su gloria proclama, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuya es la gloria, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso su nombre,
Hola iglesia nuevamente, espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Si es primera vez que tú estás viendo esta señal y nadie te ha hablado de Jesús y es primera vez que tú sientes ahí dentro de tu corazón que quieres ser parte de nuestra familia, te invito a que puedas inclinar tu rostro en este momento y puedas repetir junto a mí: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora eres parte de esta gran familia. Te mando un abrazo virtual, que Dios te bendiga mucho. Y también vamos a pasar a una parte muy importante, que es la ofrenda. Creemos que el dador alegre siempre tiene que ir delante de su presencia y dar con alegría. En esta hora te pido que tú en tu alfolí o con la transferencia bancaria puedas dar tu ofrenda y dar lo que por gracia has recibido. Recuerda que tú le das a Dios y Él te retribuye. Que Dios te bendiga. ¡Wow! ¡Qué increíble! Llegamos al final de nuestra señal online. Espero hayas disfrutado de esta reunión y recibido de su presencia. ¿Qué te parece si nos vamos con gozo y alegría? Acompáñanos a cantar una última canción. Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mis ojos puestos solo en Jesús. En gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad. Vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, oh, oh. No puedo callar. Hey. No podemos callar. Cántalo con nosotros y dilo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Otra vez dilo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado.
hoy vivo